El pan en la Rusia zarista de 1901 no era solo alimento, era una promesa. La promesa de que la vida continuaría, incluso bajo el puño helado de un invierno que azotaba las calles de Odessa. Iván Markov, el panadero principal, era un hombre reverenciado, una figura de autoridad benevolente. Pero detrás de su mandil enharinado se escondía una lógica tan perversa que destrozó toda fe. Para Markov, la ley de la oferta y la demanda era simple. Si la harina escaseaba, si el costo del trigo era prohibitivo, la supervivencia de su negocio y de su reputación exigía un sustituto. Y ese sustituto, en su mente corrupta, no podía ser otro que la carne tierna y los huesos frágiles de aquellos que nadie buscaría. El horror no residía en el asesinato a sangre fría, sino en la sustitución. La harina, el noble ingrediente que debía ser el corazón de su trabajo, fue silenciosamente cambiado por un compuesto más barato, más accesible y mucho más prohibido. Markov no solo alimentaba a los huérfanos con los restos de sus víctimas, los alimentaba con el horror de la traición, forzándolos a devorar sin saber el cuerpo que el panadero había tomado de las calles oscuras. La macabra estabilidad del terror se mantuvo gracias al silencio de los inocentes. Los huérfanos, consumidos por la desesperación y la gratitud, no cuestionaban el pan sorprendentemente abundante, ni el tono extraño que a veces tenía la corteza. Se convirtieron, sin saberlo, en los cómplices involuntarios de un hombre que había profanado la función más sagrada de la alimentación, la nutrición. El punto de inflexión fue un hallazgo diminuto, una evidencia que desafió la digestión y la lógica. Un pequeño hueso, blanco y pulido, encontrado por una de las niñas en el interior de una hogaza. No era de un animal. La niña, Ana, sabía que no lo era. A partir de ese momento, la certeza de la bondad de Markov se desmoronó, dejando al descubierto el vacío carmesí que se escondía detrás de su mandil enharinado. Prepárense. Lo que van a presenciar es la disección de un alma corrompida y la agonía de una comunidad que comía a sus muertos. La historia de Markov es un estudio sobre cómo la necesidad puede ser explotada para cometer el acto más aborrecible. Vamos a desvelar la verdad oculta en el horno, la confesión que la nieve de Odessa no pudo enterrar. La mesa está servida, pero esta vez el plato es la verdad cruda. Bienvenidos a aquellos que desconfían de la caridad, a Narrador de Medianoche. Si el concepto de que un ser humano pueda ser reducido a la categoría de ingrediente esencial le ha helado la sangre, esta historia es su destino. La Odessa de 1901 no fue solo testigo de un invierno implacable, fue cómplice silenciosa de la atrocidad cometida por Iván Markov, el hombre que se presentó como benefactor, pero que era un lobo vestido de panadero. Este caso no es un simple archivo policial, sino la anatomía de un crimen que profanó la base de la supervivencia, la alimentación. El terror aquí tiene una forma sencilla, la de una hogaza caliente. Exploraremos la mente de Markov, su compulsión, su método para sustituir el ingrediente vital por carne humana y la lucha desesperada del personal del orfanato para ignorar el olor dulce y metálico que a veces salía del horno. La tragedia es doble, las víctimas desaparecidas y los huérfanos que se convirtieron en la prueba viviente del crimen. Para que podamos continuar desentrañando estas narraciones envolventes y adictivas de horror histórico y documental, su apoyo es vital. Si el pan de Markov le ha provocado escalofríos, pulse el botón de suscribir para unirse a nuestra comunidad. Deje su pulgar arriba si la historia del panadero de Odessa le ha robado el aliento. Y finalmente le ruego que comparta con nosotros el alcance de nuestro miedo. Comente abajo el nombre de su país y la ciudad desde donde nos escucha.
El horno está humeante. La masa está lista. Es hora de abrir el primer capítulo. Odessa era, en 1901, una ciudad de extremos. La burguesía vestía seda y bebía champán, mientras que las calles laterales se ahogaban en la pobreza más abyecta. Pero en el epicentro de la miseria se alzaba el orfanato de la Sagrada Fe, mantenido a duras penas por caridades menguantes. El invierno había llegado no solo con nieve, sino con la sombra del hambre. La harina era oro. Y para Iván Markov, cuya panadería estaba estratégicamente ubicada entre la opulencia y la indigencia, el dilema no era ético, sino puramente económico. Su negocio dependía de la producción constante, pero sus proveedores lo habían abandonado. Fue en la quietud de una noche de diciembre, con el sonido del viento como único testigo, cuando la lógica perversa tomó forma. Markov no era un psicópata nacido del rencor, sino de la necesidad y la codicia. Su mente, retorcida por la presión de mantener la fachada de prosperidad, se fijó en lo obvio. Las víctimas más fáciles de reemplazar eran las que carecían de nombre o de doliente. Eran los pequeños mendigos de la calle, los huérfanos que sobrevivían sin documentos, la materia prima que el sistema ignoraba. El primer paso de su plan fue un acto de caridad envenenada. Ofreció un contrato de suministro exclusivo y sorprendentemente barato al orfanato. La hermana superiora, ciega de gratitud y desesperación, firmó sin revisar la letra pequeña. El panadero se aseguró, con una cláusula silenciosa, una fuente de consumo constante para su producto alterado. El sacrificio inicial fue una necesidad urgente. Un joven vagabundo, capturado en una borrachera de licor barato cerca del puerto. El acto fue brutal, pero para Markov fue una fría operación industrial. La dificultad no residía en la muerte, sino en el procesamiento. La panadería no tenía la maquinaria para moler huesos, por lo que el panadero se vio obligado a refinar una técnica manual, lenta y profundamente repugnante, que convertía los restos humanos en un aditivo fino y casi indetectable. El objetivo no era la visibilidad, era la integración perfecta con la masa, asegurando que la verdad fuera literalmente digerida por la comunidad. Con el primer lote de pan caníbal, el cambio fue sutil, pero palpable. Los huérfanos, desnutridos y débiles, ganaron peso. El pan de Markov no solo llenaba el estómago, daba una energía inesperada, una cualidad que el panadero justificaba como el resultado de una receta especial traída de los Urales. La hermana superiora le agradeció efusivamente. La reputación de Markov se disparó. La paradoja era perfecta. Él se había convertido en el salvador de los niños que, en secreto, él mismo estaba condenando a la abyección moral de consumir a sus propios iguales. El ritual de la mezcla se volvió la nueva rutina de Markov. En las horas previas al amanecer, el pánico y el remordimiento se ahogaban en el metódico proceso de molienda. Los cuchillos, antes usados para cortar masa madre, ahora se dedicaban a un trabajo mucho más sombrío. El panadero, en ese aislamiento de su moral, se convenció de que no estaba matando, sino reutilizando. Estaba cerrando un ciclo económico-social. La calle tomaba una vida, y él la devolvía a la calle en forma de sustento. Su lógica lo había alejado tanto de la humanidad, que el canibalismo era ahora solo una forma eficiente de gestión de recursos. Pero el terror industrial siempre deja residuos. El pan, aunque comestible, tenía un sabor residual, un dulzor metálico que se intensificaba al enfriarse. Los huérfanos, habituados al gusto de la inanición, no se quejaban, pero el joven aprendiz, Pavel, cuya nariz estaba entrenada para detectar la pureza de la levadura, comenzó a notar el hedor que impregnaba el sótano. No era el olor a humedad o a ratas, era un olor denso, dulce y salobre que Pavel asociaba vagamente con los corrales de carnicería, pero nunca con una panadería.
Pavel intentó plantear su preocupación al panadero, preguntando inocentemente sobre el nuevo endulzante que usaba. Markov respondió con una mirada tan fría y vacía que el aprendiz entendió el peligro sin que se pronunciara una sola palabra. La mirada no era la de un hombre que ocultaba un secreto comercial, era la de un hombre que había cruzado una línea que no permitía testigos. Pavel, por primera vez, sintió que el peligro real no venía del frío exterior, sino del calor opresivo del horno. El primer indicio físico de la verdad, más allá del sabor y el olor, fue la desaparición de Vasili. Vasili era un niño de 10 años, conocido por su habilidad para colarse en la panadería para robar pequeñas migajas. Cuando su ausencia se hizo notable, la hermana superiora preguntó a Markov. Él, con una calma espeluznante, dijo que el niño probablemente había sucumbido al frío y que la nieve lo habría cubierto. La explicación fue aceptada. Pero la noche siguiente, Pavel observó que Markov llevaba un saco inusualmente pesado al sótano, un saco que se movía ligeramente. El terror de Pavel lo obligó a actuar. Esperó hasta que el panadero se retiró y bajó al sótano, el lugar que Markov había prohibido bajo pena de despido inmediato. Allí, Pavel no encontró restos óseos ni sangre, sino el molino de mano de Markov, pulcramente limpio. Pero en el suelo de piedra, junto al molino, encontró una pequeña cantidad de cabello fino y rubio, y un trozo de tela de lana burda que reconoció al instante. Era parte de la capa de Vasili. En ese momento, la verdad se horneó en su mente. El pan que había comido el día anterior no contenía solo harina. La elección de Pavel fue simple y terrible. Podía gritar, buscar a la policía y enfrentarse a la incredulidad de toda una ciudad que confiaba ciegamente en el panadero. O podía guardar silencio, porque denunciar a Markov significaba revelar a los huérfanos la verdad de su sustento, que habían devorado la carne de su amigo Vasili. Pavel se sintió manchado no solo por el conocimiento, sino por la complicidad involuntaria. El invierno en Odessa había encontrado su forma más cruel de castigo, el terror que se sirve con una taza de leche. El orfanato de la Sagrada Fe se convirtió, sin saberlo, en la perfecta cámara de resonancia del crimen de Markov. Tras la desaparición de Vasili, un aire de resignación se posó sobre el lugar. Los huérfanos, acostumbrados a la fugacidad de la vida en la calle, no lloraron la ausencia, sino que agradecieron en silencio que el pan siguiera llegando. Este silencio, alimentado por el terror y el hambre, era el ingrediente más crucial para Markov. La hermana superiora, una mujer de fe inquebrantable, pero de visión terrenal limitada, veía la abundancia del pan como una bendición divina. Sus ojos, nublados por el cansancio y el frío, no registraban la palidez inusual de la masa ni el olor dulzón que, a veces, la panadería dejaba en el aire. El terror psicológico se incubó en el joven Pavel, el aprendiz. El conocimiento de la verdad le quemaba en la garganta, pero el miedo a la incredulidad y la certeza de la subsiguiente hambruna lo paralizaban. ¿Cómo confesar a la policía que los niños estaban comiendo a sus amigos sin ser tildado de lunático? El dilema lo convirtió en un espía involuntario. Cada mañana, al preparar las entregas, Pavel examinaba el pan con una meticulosidad febril, buscando no solo huesos, sino cualquier indicio, cualquier fibra o mancha que pudiera ser la prueba irrefutable. Su trabajo, que antes había sido su orgullo, se había transformado en una penitencia diaria, una comunión forzada con la carne profanada. Mientras tanto, Markov ascendía socialmente. Su pan, gracias a su densidad nutritiva, se hizo popular no solo en el orfanato, sino entre la guardia cosaca y los comerciantes de la clase media-baja. El panadero, revestido de una pátina de benefactor, comenzó a expandir su red de víctimas.
Ya no se limitaba a los huérfanos sin nombre de los callejones. Sus objetivos eran ahora los borrachos solitarios, los viajeros sin rumbo y las trabajadoras sexuales que desaparecían sin dejar un rastro que la policía corrupta quisiera seguir. El éxito de su panadería se construía sobre un inventario de vidas desechadas. La mente de Markov operaba bajo un protocolo de deshumanización total. En un rincón oscuro de su panadería, mantenía una lista de los ingredientes que había adquirido, anotando fechas y en ocasiones detalles triviales, como la altura o el color de pelo. Para él, eran solo variables que alteraban ligeramente el color y la textura final de la masa. Este registro secreto no era un acto de orgullo, sino una medida de control de calidad. El miedo no era que lo descubrieran, sino que su pan perdiera la consistencia que tanto había costado lograr. La única resistencia real al terror venía de dentro del orfanato, de Ana, la niña que había encontrado la cuenta de ámbar. A diferencia de los otros niños, Ana había pasado de la gratitud al asco silencioso. Ella no solo había visto la cuenta de Julia, sino que había sentido el cambio en la textura del pan. Desde ese día, Ana comenzó a guardar pequeñas migajas en un hueco de su colchón. Su plan no era vengarse, sino acumular pruebas, migajas de la verdad que, algún día, esperaba que alguien con autoridad pudiera entender. Su silencio no era por miedo, sino por la estrategia de la supervivencia. La situación tensó las relaciones entre el panadero y la hermana superiora, pero no por sospecha, sino por la insistencia de Markov en los pagos en efectivo y su negativa a permitir que nadie visitara su sótano o su molino. «Es un secreto de familia», se justificaba, con una sonrisa demasiado amplia. Sin embargo, en una ocasión, la superiora notó que el gran saco de tela que Markov usaba para transportar la harina parecía estar siempre lleno, incluso cuando los precios del trigo se disparaban en el mercado. Era una anomalía que su mente, centrada en la oración, no podía conciliar. El clímax de la traición llegó una noche de luna nueva. Pavel, impulsado por una pesadilla recurrente sobre Vasily, regresó a la panadería. Encontró a Markov durmiendo en un catre improvisado junto al horno, una costumbre extraña para un hombre tan rico. Al lado de Markov, sobre un trapo aceitoso, había un pequeño cuchillo y un trozo de carne cruda de un color pálido y fibroso, diferente a la carne de cerdo o de res que a veces vendía el carnicero local. Pavel se acercó, la boca seca por el miedo, y notó algo más. Un anillo de plata pequeño y grabado, que reconoció como el anillo de boda de una joven viuda que había desaparecido cerca del río la semana anterior. El terror ya no era una sospecha, sino una certeza tangible. Pavel huyó, el anillo en su bolsillo, una prueba que no podía negar. Pero ¿a quién acudir? La policía estaba a sueldo. Los ricos no se preocupaban por las víctimas de Markov. La única opción que le quedaba era la comunidad del orfanato. Pero ¿cómo convencer a un grupo de niños y a una superiora cegada por la fe de que su salvador era un demonio? Pavel decidió que el terror debía ser sembrado gradualmente, a través de la duda. El primer acto de rebelión de Pavel fue sutil. Dejó el anillo en la mesa de la hermana superiora, sin explicación. Era una prueba que exigía una pregunta, una anomalía que no podía ser atribuida al azar. La superiora, al verlo, lo reconoció. Sabía de la desaparición de la viuda y de su fama de virtuosa. La fe de la hermana se tambaleó por primera vez. El objeto amado de una mujer de Dios no podía simplemente aparecer en su orfanato a menos que hubiera una fuerza oscura moviendo los hilos. El pánico se instaló en el orfanato como una enfermedad. La hermana superiora comenzó a revisar los registros de los niños, notando un patrón inquietante. La lista de los desaparecidos de la calle parecía correlacionarse con los picos de producción de Markov. El pan,
que antes era una bendición, se convirtió en una trampa. El silencio de la superiora se rompió no por un grito, sino por una decisión helada. Debían dejar de comer el pan de Markov. Pero, ¿cómo iban a alimentar a 50 niños en pleno invierno? El precio del pan era la vida. El precio de la verdad era el hambre y la incertidumbre. El anillo de plata sobre la mesa de la hermana superiora actuó como un veneno sutil, carcomiendo la fe que había sostenido el orfanato de la Sagrada Fe durante años. Ella no era una mujer de paranoia, sino de principios. Un objeto tan íntimo y reconocible de una mujer desaparecida no podía haber llegado allí por casualidad. La pieza de joyería era el eslabón tangible entre la caridad de Markov y la oscuridad de las calles. La superiora pasó horas examinando la lista de víctimas reportadas, notando que el patrón de desapariciones coincidía extrañamente con las semanas en que Markov había entregado lotes extra de pan, bajo la excusa de una supuesta oferta de caridad. Su miedo no era al fantasma, sino a la verdad brutal de un pacto profano. La primera medida de la superiora fue de urgencia y desesperación. Ordenó a las cocineras que ya no aceptaran el pan de Markov. Pero no podía confesar la razón. En su terror, temía que la verdad devastara la moral de la comunidad, y peor aún que Markov, al sentirse descubierto, tomara represalias contra el orfanato. El silencio se mantuvo, pero la naturaleza cambió. Ya no era un silencio de ignorancia, sino un silencio de complicidad temerosa, un pacto tácito de supervivencia entre las paredes frías del refugio. De la noche a la mañana, el orfanato se sumió en la realidad del hambre. La reacción de Ivan Markov fue instantánea. Su lógica de suministro se había roto. Al no recibir pedidos durante 2 días, su primera visita al orfanato no fue de pregunta, sino de amenaza. Markov entró en la oficina de la superiora con su mandil impoluto y una sonrisa tensa. Le recordó el contrato, la necesidad de los niños y con una voz baja y densa, sugirió que la falta de harina en su panadería podría llevar a consecuencias que afectarían a toda Odessa. No habló de la policía, sino del frío, del hambre y de la fragilidad de las vidas sin hogar. «Hermana», susurró Markov con el tono de un confesor, «la ciudad no quiere saber la verdad de su hambre. Si mi panadería se detiene, la escasez será real. Y no solo afectará a estos niños, sino a otros. Piensen en el bien mayor». Esta manipulación, esta justificación de su canibalismo como un acto necesario para el bien social, destrozó a la superiora. Ella entendió que Markov no solo era un asesino, sino un ideólogo de la maldad, convencido de su propia rectitud profana. Mientras la superiora se debatía entre la moral y la supervivencia, Pavel continuaba su vigilia. Al notar la confrontación de Markov, decidió que la evidencia tenía que ser vista por alguien con más influencia. Pavel, sabiendo que la policía lo ignoraría, contactó a un joven periodista del periódico Gaceta de Odessa, conocido por su coraje y su tendencia a escribir sobre los escándalos de la burguesía. Su mensaje fue críptico y escalofriante. En la panadería de Markov se está moliendo algo más que harina. El periodista, un hombre llamado Dmitri, inicialmente descartó la pista como el delirio de un joven aprendiz asustado. Pero la persistencia de Pavel y el detalle sobre el olor dulce y metálico del pan de Markov despertaron su instinto. Dmitri sabía que Markov, el benefactor de los pobres, era intocable. Si lo denunciaba con pruebas débiles, su carrera terminaría. Por lo tanto, Dmitri decidió investigar el punto ciego de la ciudad. Los registros de salud y de función de los últimos 6 meses, buscando anomalías que se alinearan con el repentino exceso de producción de pan. La investigación de Dmitri reveló un patrón espeluznante.
la tasa de desaparecidos en los distritos marginales de Odessa había aumentado de manera exponencial. Lo más inquietante era que las autoridades sanitarias locales habían cerrado los ojos ante los informes de un hedor inusual proveniente de la trastienda de la panadería de Markov, siempre justificado como problemas con el desagüe. El sistema, corrompido por la comodidad y la inercia, se había convertido en el protector silencioso del panadero caníbal. En el orfanato, el hambre comenzó a hacer mella. Los niños se volvieron letárgicos y el ambiente, antes lleno de oraciones y cánticos, se volvió silencioso y tenso. Anna, la niña de la cuenta de ámbar, entendió la causa y el efecto. Ella se acercó a Pavel, no con miedo, sino con una determinación helada, y le mostró su colección de migas guardadas, ahora secas y duras, que contenían fibras y materiales que no parecían vegetales. Anna se había convertido, sin saberlo, en la archivista de la verdad del orfanato. El encuentro entre Pavel y Anna fue el verdadero pacto de rebelión. El joven aprendiz, viendo la valentía y el trauma de la niña, supo que el miedo no era una opción. Decidieron que la prueba no podía ser el anillo, fácilmente explicable. La prueba debía ser el pan en sí. Con un cuchillo de cocina pequeño, Pavel recogió la mayor muestra de masa cruda que pudo encontrar en el sótano del orfanato, justo antes de que se hornease el lote diario que la superiora había intentado rechazar. La noche final se acercaba. Dmitri, el periodista, recibió la masa de Pavel en un café oscuro, sintiendo el escalofrío de la verdad palpable. La masa era fría, densa y, al ser cortada, revelaba un tinte rojizo bajo la luz de la lámpara. La hermana superiora, al ver el hambre de los niños, había cedido. El panadero había ganado la batalla del suministro. Pero Dmitri sabía que la historia de Iván Markov ya no era un rumor. Era un artículo que iba a destrozar la paz de Odessa, sin importar el costo para su propia vida. Dmitri, el joven periodista, no era un hombre de acción, sino de palabras. Sin embargo, al sostener la muestra de masa de la panadería de Markov, sintió el peso tangible de la depravación. La masa, tibia y ligeramente elástica, se negaba a oler a levadura. En su lugar, emitía un olor a cobre y a algo indefinidamente orgánico. El desafío no era creer a Pavel, sino convencer a su editor, un anciano cínico y temeroso del poder de Markov, de publicar una acusación tan monstruosa. Dmitri pasó las siguientes 48 horas en un laboratorio clandestino, pagando con sus últimos rublos a un estudiante de química para que analizara la composición de la harina. El informe del estudiante de química fue devastador, escrito con mano temblorosa en papel de baja calidad. Determinó que el porcentaje de harina de trigo era mínimo, sustituido por un compuesto de proteínas de origen animal, con una alta concentración de hierro y residuos de tejido fibroso que no coincidían con ninguna carne de matadero conocida en Odessa. El análisis no decía carne humana, pero insinuaba algo monstruoso e intencional. Para Dmitri, esto era suficiente. La evidencia técnica era la única arma que podía perforar la armadura de la respetabilidad de Markov. Mientras Dmitri preparaba el artículo, la tensión en el orfanato de la Sagrada Fe se volvía insostenible. La hermana superiora, incapaz de comprar harina legal, se enfrentaba a la vista de los niños debilitándose. Su acto de moralidad había llevado al hambre. Markov, sintiendo la resistencia del orfanato, intensificó su vigilancia. Comenzó a enviar pequeños obsequios de pastelería, tartas de frutas y panecillos dulces, para intentar minar la voluntad de la superiora. Cada regalo era un mensaje. Están en mis manos, vuelvan al pan. Anna, la niña de la cuenta de ámbar, se convirtió en una figura trágica de Cassandra. Ella era la única que entendía la naturaleza del terror en el orfanato. Al ver a sus compañeros consumir el pan de Markov por desesperación,
Ella se negó a comer. Su silencio de resistencia se convirtió en un acto de fe. Las otras monjas y los niños pensaban que estaba enferma. Pero Anna, al rechazar el alimento, se negaba a ser cómplice de la mentira, preservando su inocencia a costa de su propia salud. El artículo de Dmitri se publicó en la Gaceta de Odessa bajo un titular sobrio, pero aterrador. La pregunta química que asusta a la ciudad. ¿Qué contiene realmente el pan de Markov? El texto era cauto, mencionando solo las anomalías proteicas y la sustitución inexplicable del cereal básico, pero la implicación era clara y devastadora. La noticia se extendió como un incendio en las calles heladas. Los ciudadanos que habían elogiado el pan de Markov sintieron un escalofrío de repugnancia colectiva. La reacción inicial de Markov fue de furia silenciosa. No negó el artículo. En su lugar, visitó a su abogado y al editor de la Gaceta, amenazando con demandas por difamación que destruirían el periódico. La estrategia de Markov era simple: enterrar la verdad bajo un manto de litigios, obligando a Dmitri y al editor a gastar todos sus recursos en la defensa legal. Por un momento, pareció que la influencia del panadero iba a sofocar la verdad. Pero el terror había cruzado una línea que el dinero no podía reparar. Los clientes de Markov, especialmente los de la burguesía que no compraban pan del orfanato, comenzaron a notar el hedor que antes habían ignorado. El pan, que alguna vez fue un orgullo, se convirtió en una acusación. La gente lo tiraba a los perros, que, irónicamente, se negaban a comerlo. La desconfianza colectiva se volvió palpable. El clímax de la resistencia social ocurrió frente a la panadería. Una multitud liderada por un grupo de madres de los distritos marginales cuyas hijas habían desaparecido meses antes, se reunió en silencio. No gritaron, simplemente miraron el horno con una comprensión fría y terrible. Markov salió desafiante y les ofreció pan gratis. Fue el momento decisivo. Una de las mujeres, cuyo rostro reflejaba un luto inmutable, tomó una hogaza, la rompió y la tiró a los pies de Markov, escupiendo en el umbral de su puerta. El panadero entendió que su reinado había terminado, no por la ley, sino por la repugnancia moral. En ese momento de exposición pública, el pánico lo dominó. Corrió hacia su sótano, no para escapar, sino para intentar destruir la única prueba tangible que quedaba, el molino y el material no procesado que aún guardaba. Fue un acto de desesperación tardío. La policía, finalmente forzada a actuar por la presión social, irrumpió en la panadería. No encontraron a Markov en el piso superior. Lo encontraron en el sótano, cubierto de polvo de harina y de un material rojizo, intentando frenéticamente incinerar sus herramientas. El horror de la escena fue absoluto. La ley había llegado tarde, pero la verdad, forzada por la valentía de un aprendiz, la desesperación de una superiora y la resistencia silenciosa de una niña que se negó a comer, finalmente había emergido de la masa. La detención de Ivan Markov no fue un acto de heroísmo policial, sino la respuesta tardía a una verdad que se había vuelto demasiado pesada para ser ignorada. El sótano de la panadería, una vez un espacio de secreto industrial, se convirtió en una escena del crimen que heló la sangre incluso a los veteranos de la Guardia Zarista. La policía encontró allí no solo el molino de mano manchado y el polvo amarillento con restos orgánicos, sino también un pequeño estante donde Markov guardaba sus registros de inventario, la lista meticulosa, escrita a mano, de las personas desaparecidas que habían sido procesadas para el pan. La deshumanización era total. Cada nombre era seguido por un peso aproximado y una fecha de ingreso a la masa. El escándalo sacudió a Odessa hasta sus cimientos. El caso de Markov no fue solo un asesinato, sino una burla a la caridad, la fe y la propia supervivencia.
El juicio fue una formalidad brutal. El panadero, en su defensa, nunca mostró remordimiento, sino una fría lógica económica. Argumentaba que, si no fuera por su método, el orfanato habría cerrado y los niños habrían muerto de hambre de todos modos. En su mente torcida, había actuado como un gestor eficiente de la escasez. Esta justificación, más aterradora que el crimen en sí, lo condenó no solo ante el tribunal, sino ante la historia. Pavel, el joven aprendiz, y Ana, la niña del orfanato, se convirtieron en los testigos involuntarios de la fiscalía. Sus testimonios fueron desgarradores. Pavel, al describir el olor y el terror de la molienda, y Ana, al sostener la pequeña cuenta de ámbar y describir el sabor del pan. El trauma de Ana era profundo. Al testificar, reveló que no podía olvidar el sabor y que a veces, en sueños, sentía que sus dientes se enganchaban en algo que no era miga. La niña se había convertido en la encarnación del miedo de Odessa, la imposibilidad de confiar en el alimento más básico. La condena de Markov a trabajos forzados en Siberia fue rápida, pero la historia no terminó con su partida. El orfanato, desacreditado por su conexión con el panadero, sufrió una crisis existencial. La hermana superiora fue destituida y la desconfianza pública hacia la caridad se disparó. Los niños, ya marcados por la orfandad, cargaron con el estigma de haber sido los consumidores involuntarios. La verdad los había liberado del veneno de Markov, pero los había condenado a la culpa de la supervivencia. El periódico Gaceta de Odessa, impulsado por la valentía de Dmitri, se convirtió en el faro de la verdad, pero pagó un alto precio. Las demandas de Markov continuaron, incluso desde la prisión, y el periódico tuvo que gastar grandes sumas en defender el artículo. Dmitri, aunque aclamado por la justicia, fue evitado en los círculos sociales. Había tocado una verdad demasiado sucia, que la sociedad, al ignorar a los desaparecidos, había facilitado el crimen. La panadería de Markov fue quemada por una turba enojada, un acto de catarsis colectiva que no pudo borrar el horror. Las cenizas fueron esparcidas al viento, pero el recuerdo del olor dulce y metálico del pan permaneció como un fantasma olfativo en las calles de Odessa. La ciudad aprendió una lección terrible. La caridad sin vigilancia es un camino abierto a la corrupción, y la desesperación puede hacer que los hombres reescriban las leyes de la naturaleza. El destino de Pavel, el aprendiz, fue incierto. Después del juicio, no pudo volver a tocar la masa. El solo sonido de la levadura burbujeando le provocaba terror. Desapareció de Odessa, llevando consigo el anillo de plata de la viuda y el trauma de haber sido un testigo silencioso. Se dice que caminó hacia el sur buscando un lugar donde el pan se hiciera de trigo puro y donde nadie le preguntara por su pasado. Ana, la niña, se convirtió en la guardiana del trauma. Nunca recuperó el apetito normal. Sin embargo, su acto de resistencia inspiró a otros. Se unió a un grupo de mujeres que buscaban a sus parientes desaparecidos, convirtiendo su dolor en una búsqueda de justicia. Ella fue la única que entendió que la verdad no se encontraba en el pánico, sino en los pequeños detalles. La cuenta de ámbar, el sabor extraño, las migajas escondidas, el expediente de Markov, sellado por el zar y clasificado como horror profano, se guardó en un archivo de la policía, un recordatorio de un crimen que desafió toda lógica. Contenía los planos detallados del molino, la lista de víctimas y la única nota de Markov, una simple declaración de impuestos donde había clasificado a sus víctimas como sustitutos de harina clase B. La burocracia, en su frialdad, había documentado la aberración final. Años después, en Odessa, las panaderías de la ciudad añadieron una nueva tradición,
un juramento silencioso de que su harina era pura y que su pan estaba libre de la mancha de la traición. Pero el miedo permaneció. Cada vez que el pan estaba demasiado denso o tenía un sabor ligeramente dulce, un escalofrío recorría la espalda de los ciudadanos. El panadero Markov había roto algo más que la ley. Había roto la fe fundamental de la humanidad en su sustento. El precio del pan era un miedo que duraría generaciones. La historia del panadero Iván Markov y su macabra receta en Odessa es un eco que se niega a disiparse. Más allá del horror visceral, nos deja una pregunta aterradora. ¿En quién confiamos cuando la figura más esencial de la comunidad se convierte en el depredador? El pánico de 1901 nos recuerda que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces se presenta con un mandil limpio, ofreciendo un producto de necesidad vital. El legado de Markov no fue la muerte de sus víctimas, sino el trauma de los sobrevivientes, los huérfanos que cargaron con el peso de haber consumido el horror y la culpa de una ciudad que miró hacia otro lado. Fue el valor de la niña Ana y el aprendiz Pavel lo que finalmente detuvo la cosecha profana. Su resistencia nos enseña que incluso la verdad más horrible puede ser expuesta por las migajas. Si esta narración le ha parecido tan inquietante como la verdad que se esconde detrás de un rostro confiable, lo invito a explorar más archivos secretos en Narrador de Medianoche. Que su noche sea tranquila, pero que su mente permanezca vigilante. Porque la historia de Iván Markov es una advertencia. Nunca confíes ciegamente en quien te ofrece el pan, pues no sabes el precio real que ha pagado por él.